Cordial saludo, mi nombre es Luis Alfonso Tarazona Sánchez, soy estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y pertenezco al semillero Pireo. En esta oportunidad vamos a expresar las características o el papel que ha tenido la cooperación internacional en atención y reparación a víctimas en Colombia, analizándolo principalmente desde el año 2016 hasta la fecha, que se consolidaron los acuerdos de paz con las FARC. Dentro de la metodología que se utilizó para hacer este proyecto, pues se realizó un análisis de fuentes primarias en donde se abordaron algunos conceptos victimológicos relacionados con la atención a víctimas y se hizo un análisis de la información reportada y publicada en la página web de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, discriminando todo el tema relacionado con el conflicto armado y la cooperación que apunta a atender como tal el conflicto armado y centrándonos en analizar con cuidado lo relacionado con la atención a víctimas del conflicto. En este sentido, pues es indispensable mencionar la Ley 1441, que en Colombia establece el marco normativo para todo lo que tiene que ver con atención, rehabilitación y reparación integral de víctimas, que va mucho más allá de la indemnización o la reparación económica y que involucra una serie de elementos de carácter simbólico que hacen parte de ese proceso de reparación integral y que apunta a reconstruir el tejido social de manera colectiva. En cuanto a los hallazgos que se encontraron de la cooperación internacional que recibe Colombia, pues se puede observar que pues, Colombia tiene una política exterior de res volum, es decir, orientada principalmente a Estados Unidos, no en vano, según la OCDE y la USAID, por ejemplo, hasta el año 2018, el 59% de la cooperación internacional que Colombia recibía provenía de este país, de Estados Unidos, y de esta cooperación el 86% estaba encaminada a luchar contra el narcotráfico y a fortalecer el aparato militar del Estado, es decir, a la asistencia militar. Solo el 13%, el 14% estaba orientado a la atención a víctimas y esta atención se repartía entre el fortalecimiento institucional en instituciones como la JEP o la Unidad de Atención a Reparación a Víctimas y algunos proyectos puntuales de las comunidades. En este sentido, pues se destaca la cooperación de países como Canadá y la Unión Europea, cuya cooperación sí se ha enfocado un poco más en atender o impactar directamente las víctimas a través de diferentes proyectos sociales, proyectos productivos que involucran a niños, a madres, a comunidades víctimas del conflicto armado y que propenden por ese restablecimiento de derechos y por ese desarrollo integral de las comunidades. De la cooperación internacional que recibe Colombia, pues hay varias críticas, desde el desgaste y el aparato burocrático que se utiliza, que limita que los recursos pues lleguen de mejor forma a las comunidades que los necesitan, por lo cual pues considero que es importante replantear los procesos de cooperación internacional que recibe Colombia. En primer lugar, pues dejar de orientarnos tanto al aparato militar porque nos hemos centrado en una paz negativa, tal como lo dice Galton, en donde consideramos que la paz se resuelve eliminando el enemigo y no se tienen en cuenta situaciones estructurales que son totalmente determinantes para el conflicto en Colombia. En este sentido, pues hay que hacer un fortalecimiento institucional, no solo en las instituciones que brindan servicios sociales en el Estado, sino en aquellas que están encaminadas a la atención a víctimas. La unidad de atención a víctimas en Colombia es fundamental para este objetivo, por lo que es importante contemplar alternativas de cooperación internacional, no necesariamente en dinero, sino también en materia de cooperación técnica. Hay muchas experiencias a nivel internacional que pueden ser significativas para fortalecer las capacidades de los funcionarios que atienden víctimas. Es indispensable alinear los territorios en este sentido dentro del marco de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional. Es importante canalizar los recursos en los territorios, propender por generar un restablecimiento colectivo, propender porque las comunidades dentro de sus mismos territorios logren desarrollar estas capacidades de resiliencia, logren entender esas capacidades de reparación de manera colectiva y no solo de manera individual como se piensa con el tema de la indemnización económica. Muchas gracias por su atención.